Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema al cual le he venido dando mucha cobertura, del cual se ha venido hablando mucho, y era la posibilidad de que la OEA invocara la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela, la Organización de los Estados Americanos. Ya eso no es una posibilidad porque ha sido un hecho, y así lo hizo valer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el día 30 de mayo, y de hecho fue una decisión, o mejor dicho, el día 31 de mayo, fue una decisión que tomó el secretario general de invocar la Carta Democrática Interamericana en un informe que redactó sobre la situación en Venezuela, un informe muy extenso de 132 páginas, y en la página 124 invocaba la Carta Democrática Interamericana a través de la activación del artículo 20, que lleva a la OEA a Consejo Permanente, y allí se decide si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. En una nota pasada para este canal ya explicaba lo que significaba la Carta Democrática para Venezuela, pero quiero recalcarlo y también informarles acerca de cómo se pueden interpretar las reacciones del gobierno de Venezuela, tanto por parte del presidente Nicolás Maduro como por parte de la canciller Delcy Rodríguez, también las consecuencias que representa para Venezuela y entender qué tan grave es para el país que se aplique la Carta Democrática Interamericana y lo que decida la Organización de los Estados Americanos, y también cuál es la estrategia del gobierno para contrarrestar el efecto diplomático y político que tiene la OEA si activa la Carta Democrática Interamericana, y que ya está teniendo a través de su influencia, y la influencia que tiene es a través del petróleo. Pero hay que ir por parte para poder entender la situación, porque si bien ya interpretamos, ya logré determinar a través de este canal en una nota previa que pueden consultar, qué implicaciones trae para Venezuela la Carta Democrática, por qué se activó, cómo se interpreta la decisión de Almagro. Es importante ahora entender a la contraparte, que es el gobierno venezolano, que rechaza rotundamente la Carta Democrática Interamericana, y que en caso de que en una medida extrema la OEA decida suspender y expulsar a Venezuela de su seno, no tendría de alguna manera una repercusión para el gobierno, porque si el gobierno rechaza mucho a la OEA, la considera de alguna manera que ha apoyado golpes de Estado, muy parcializada con gobiernos de derecha, insulta y agrede diplomáticamente y constantemente a la OEA, tanto Maduro como la canciller venezolana Delcy Rodríguez, entonces pareciera que no le importaría a Maduro y al gobierno venezolano ser suspendido de la OEA, pero sí tendría repercusiones. Ahora, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Cómo ha reaccionado? Tanto a nivel interno en el país y a nivel externo en la OEA. ¿Por qué? Porque el día 1 de junio la OEA llevó a cabo una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente. Sí, Almagro invocó a Consejo Permanente, invocó la Carta Democrática y llamó a Consejo Permanente, pero el Consejo Permanente oficialmente se va a llevar a cabo del 10 al 20 de junio. ¿Por qué hubo una sesión extraordinaria de Consejo Permanente este miércoles 1 de junio? La hubo porque así lo solicitó el presidente de la Comisión del Consejo Permanente, quien es embajador de Argentina en la OEA, Juan José Arcuri, y allí se llevó a cabo una sesión en la que se discutía la situación para llegar a una resolución sobre la situación en Venezuela, y de hecho estuvo presente el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez. ¿Qué ha dicho el gobierno venezolano? Primero, el presidente Nicolás Maduro ha reaccionado de una manera un poco, digamos, no inusual, de una manera poco ortodoxa, al decirle a Luis Almagro lo siguiente, y cito textualmente: Almagro, puedes enrollar la Carta Democrática, colocarla en un tubo bien finito y metértela por donde te quepa. Así ha reaccionado Nicolás Maduro en una clara alusión a un mensaje obsceno que diplomáticamente no debería ser pronunciado ni emitido por el presidente de una república, pero más allá de lo que ha dicho, eso se interpreta como la constante y clara división que existe entre Nicolás Maduro y Luis Almagro. Pero de manera más oficial, por así decirlo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez ha reaccionado y dijo que el informe redactado y publicado por Luis Almagro es un informe pirata, porque se vale de argumentos en tweets por parte de la oposición para hacer o constatar que hay una alteración en Venezuela, una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Ahora,
Cuestionando lo que dijo Delcy Rodríguez y contraargumentándolo, no podría tratarse de un informe pirata cuando las cifras hablan, han sido presentadas en el informe y este se sustenta en casos que son hechos en Venezuela. Y es que hubo una alteración del orden constitucional y esta a su vez afectó el orden democrático porque al decretar un estado de excepción omitiendo la consulta con el legislativo violó un artículo y al no garantizar artículos y derechos consagrados en la Constitución y a su vez propiciar un bloqueo legislativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, se habla entonces de que hay vacío de poder, desequilibrio en los poderes, no hay separación de poderes, hay parcialización. Si hay o se habla de democracia, ¿por qué entonces existen presos políticos en Venezuela? No hay una clara pluralidad de la opinión política y los líderes políticos disidentes del gobierno son encarcelados y han sido encarcelados. También hay de alguna manera trabas en el proceso logístico del Consejo Nacional Electoral para el referéndum revocatorio, lo cual habla de una irregularidad en los procesos de elecciones libres y justas que son o que es otro de los preceptos de la democracia. De esa manera, con todas esas argumentaciones, se puede decir que sí hay una violación al orden constitucional, porque se está, de alguna manera, dejando sin funciones y se han emitido sentencias bloqueando las facultades contraloras de la Asamblea Nacional y restándole poderes, hasta el punto de que Nicolás Maduro ha dicho que va a introducir una demanda contra la Asamblea Nacional con un recurso de amparo inmediato por haber incurrido supuestamente, según lo dijo Maduro, en una violación de la Constitución y de sus funciones, en usurpación de funciones, al solicitar la invocación de la Carta Democrática cuando esa es función del Poder Ejecutivo, pero lo ha hecho la Asamblea Nacional. Si bien en esa parte tiene razón Maduro porque es función o facultad del Ejecutivo, es importante recordar que la Asamblea Nacional tiene una Comisión de Política Exterior que puede tratar ese tipo de asuntos y de esa manera sí podría de alguna forma solicitar este tipo de mecanismos de índole internacional, por lo cual podría decirse que esa demanda que introducirá Nicolás Maduro para posiblemente, si así lo emiten una sentencia el TSJ, disolver la Asamblea Nacional violaría flagrantemente el orden constitucional, anulando y disolviendo el poder legislativo, lo cual hablaría de una grave violación que podría tener consecuencias incluso sociopolíticas y de conversión de la República Venezolana a un estado fallido, por así decirlo. Pero la reacción de Delcy Rodríguez, la canciller, me ha llamado mucho la atención porque ha pronunciado frases muy atractivas en el sentido de cómo pueden interpretarse y de que al parecer estarían fuera de contexto. Dijo que es un informe pirata, el emitido por Almagro, pero también dijo que la Carta Democrática Interamericana no puede aplicarse porque no tiene una dimensión punitiva. Tengamos en cuenta esto. La Carta Democrática Interamericana no tiene una dimensión punitiva sobre los estados, como lo dijo Delcy Rodríguez. En esa parte tiene razón, es decir, al alegar que no tiene dimensión punitiva, significa que no puede castigar penalmente a los estados. Por supuesto, la Carta Democrática es un mecanismo político diplomático que se somete a consideración política, que debería en sanciones políticas y diplomáticas, no en sanciones económicas y tampoco en sanciones penales. Pero a pesar de que Delcy Rodríguez diga que la Carta Democrática no puede aplicarse porque no tiene punibilidad o dimensión punitiva sobre los estados, es decir, que no tiene castigo penal sobre los estados, sí podría aplicarse, ya que aunque no tenga esa facultad, tiene una facultad proteccionista. ¿Por qué? Porque es un mecanismo político que busca la protección de los sistemas democráticos. Si se trata de una violación y alteración en orden constitucional de un sistema democrático, de un Estado miembro de la OEA, sí puede aplicarse porque allí entonces entraría en juego su facultad proteccionista. No tiene punibilidad, pero sí tiene protección política y protección diplomática, de tal manera que allí no está considerando en ese argumento la canciller Delcy Rodríguez que la Carta Democrática sí puede aplicarse porque tiene una facultad proteccionista político-diplomática, aunque no tenga facultad punitiva para castigar penalmente a los estados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta con respecto a lo que dijo la canciller Delcy Rodríguez. Se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la cual Venezuela estaba, a través de la representación del embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, usando su estrategia. Decidió
introducir una moción de orden para suspender la sesión. Se suspendió por unos 40 minutos y la estrategia era postergar la discusión para ganar tiempo de apelar contra la democracia, contra la Carta Democrática. Pero también quería que la sesión se suspendiera para que en una sesión posterior, ya en consejo, se discutiera la situación. Allí quería ganar tiempo, pero no fue así, no se suspendió, se dio un receso, a pesar de que Venezuela quería apelar, y se aprobó una resolución en apoyo al diálogo en Venezuela. Tengamos en cuenta que con 18 votos a favor en el Consejo Permanente, que será del 10 al 20 de junio, con 18 votos a favor, que ya es mayoría de los 34 Estados miembros de la OEA, se iniciarían las gestiones diplomáticas. Ya se aplicaría la Carta Democrática y estas gestiones diplomáticas se basan en 2 intentos. Y es importante que para esas gestiones diplomáticas la OEA envíe una comisión diplomática de embajadores de su seno para negociar o llevar a cabo negociaciones diplomáticas con la Cancillería venezolana después del Consejo Permanente. Si en esos 2 intentos las conversaciones resultaren infructuosas, como lo dice la Carta Democrática, se aplicaría una tercera medida, que es la más extrema. Eso si se vota con mayoría de 2/3, es decir, 24 votos ya en la Asamblea General de la OEA. No sería Consejo Permanente, sino que si después del Consejo Permanente los 2 intentos de hacer diplomacia con el gobierno para que restablezca la institucionalidad fallan y el gobierno no cede, se convoca a Asamblea General, y allí en esa Asamblea General extraordinaria, con una mayoría de 2/3, es decir, de 24 votos, ya no 18, sino 24 de los 34 Estados miembros de la OEA, se decidiría suspender y expulsar a Venezuela de la OEA. Con 18 votos a favor iniciarían gestiones diplomáticas de la OEA en Venezuela para negociar. Si eso falla, con 24 votos hay Asamblea General. Pero el secretario de la OEA tendría unos 12 votos duros y Venezuela aproximadamente unos 19 a favor, aunque ya no tiene a Brasil y Argentina y el CARICOM peligra, por lo que explicaré en unos instantes. Pero hay que tener en cuenta que se había levantado aproximadamente a las 11 de la noche en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la ONU, de la OEA, mejor dicho, en Washington, en su sede principal. Se levantó la sesión y se aprobó una resolución sobre la situación en Venezuela, es decir, se aprobó una resolución en apoyo al diálogo, y esa resolución debe basarse porque después del Consejo Permanente se envíen comisiones diplomáticas de negociación para que se propicie un diálogo en conjunto con la UNASUR, si la UNASUR accede a trabajar también en pro de ese diálogo. Pero otra declaración de Delcy Rodríguez también era muy atractiva, porque ella dijo que en Venezuela no hay ruptura del orden constitucional, por lo tanto tampoco puede aplicarse la Carta Democrática. Pero si no hay ruptura del orden constitucional, ¿por qué entonces la Asamblea Nacional se ve hostigada por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que curiosamente no modifican el aparato ejecutivo, sino que impiden toda ley de la Asamblea que modifique el aparato ejecutivo, lo cual beneficia políticamente al gobierno? Entonces allí, si hay violación del orden constitucional, se aprobó un estado de excepción sin consultarlo con la Asamblea Nacional. Allí hay otra violación. Entonces no ve la canciller que el estado de excepción violó artículos. Por lo tanto, si hay violación al orden constitucional, algo que niega la canciller venezolana, diciendo también que en Venezuela no es necesaria la Carta Democrática porque en Venezuela somos felices. Se es feliz en un país con un 700% de inflación, con la necesidad de 22 salarios mínimos para cubrir una canasta básica de 256.000 bolívares aproximadamente, con una escasez de productos básicos de 80% y de medicinas también en un 80%, déficit de 90% en las farmacias, una deuda externa de ya unos 100.000 millones de dólares, un ingreso per cápita mermado, un salario mínimo que apenas alcanza para comprar unos kilos de carne y de pollo, con también una inseguridad desbordada, un 80% de los venezolanos que no apoya al gobierno de Maduro. ¿Se puede ser feliz en un país con esas condiciones socioeconómicas y sociopolíticas? Creo que ya queda reflexión juzgar las declaraciones de Delcy Rodríguez. La OEA, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente en este 1 de junio, aprobó resolución en apoyo al diálogo en Venezuela. Esa resolución debería enviarse al Consejo Permanente, que sesionará del 10 al 20 de junio, y allí también se aprobaría el informe de Luis Almagro. Pero ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Qué tan grave es para Venezuela lo que decida la OEA? Como lo reporta la BBC Mundo en un artículo muy interesante con ese mismo título, hay consecuencias diplomáticas y económicas.
Si fuese suspendida, como lo dice la BBC, del organismo hemisférico, Venezuela podría enfrentarse en primer lugar a consecuencias diplomáticas. Esas se traducirían en un aislamiento del país sudamericano en la región, le señaló a la BBC Mundo el analista político Michael Shifter de la Organización Diálogo Interamericano con sede en Washington, Estados Unidos. El país perdería su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, es decir, no podría participar en la OEA, sería vetado, expulsado y suspendido, y en los organismos de la OEA, como la Junta Interamericana de Defensa. Sin embargo, la suspensión en la OEA no significaría la salida de Venezuela de otros organismos como la UNASUR, o tampoco se vería comprometida su mención en la ONU. Y aunque la Carta Democrática contempla que a pesar de una suspensión el país miembro debe seguir cumpliendo con sus deberes en materias de derechos humanos, Venezuela abandonó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013. Ahora pues, no sería suspendida de bloques como la UNASUR, por ejemplo, donde tiene clara comodidad por el clientelismo político y petrolero que ha propiciado, pero aparte de no participar o de no poder participar en la Junta Interamericana de Defensa, no poder participar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su exclusión del sistema interamericano tendría repercusiones más allá de la OEA, porque países que ya no apoyan a Venezuela por sus cambios de gobierno, de ideología y de políticas exteriores como Brasil, Argentina e incluso Estados Unidos podrían terminar de cerrar sus ya deteriorados canales diplomáticos con Venezuela para hacerlo ceder posiciones al gobierno, y Brasil y Argentina podrían generar rupturas y bloqueos diplomáticos y tomar la decisión de, ya que son pesos pesados en el Mercosur, aislar a Venezuela en el Mercosur, aprobando una resolución que sanciona a Venezuela con el cese de importaciones o de permiso para importar en el Mercosur a Venezuela y de envíos aduaneros a ese país. Por ello, las gestiones diplomáticas deben basarse en el envío de comisiones con embajadores al país para establecer más mesas de negociación con la Cancillería y llegar a una resolución diplomática en la que se crea una reforma de reestructuración institucional con un acuerdo político-administrativo para restablecer el orden democrático recuperando la separación de poderes. Pero si Venezuela es expulsada de la ONU, Brasil y Argentina podrían actuar dentro del Mercosur para bloquearlo comercialmente. Habría incluso una sanción más grave en el caso o aparte de que se suspenda Venezuela de la OEA, lo cual parece no importar al gobierno, en la cual países de la OEA podrían desconocer al gobierno de Maduro y retirar sus embajadores de Venezuela, lo cual lo aislaría más internacionalmente. Pero en lo pragmático o a fines prácticos, como dice la BBC, las implicaciones de mayor peso serían las económicas. Al menos así ocurrió en el caso de Honduras, cuando, recordemos, fue suspendida de la OEA en 2009 por causa del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. Allí hubo una ruptura del orden democrático y constitucional, obviamente porque fue un golpe de Estado contra un presidente, en este caso Manuel Zelaya. Curiosamente, la aplicación de esa Carta Democrática Interamericana también fue votada por Venezuela, es decir, Venezuela en el 2009 apoyó y votó a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana sobre Honduras y, curiosamente, más aún, el representante y embajador de Venezuela ante la OEA en el 2009, que votó a favor de aplicar la Carta Democrática Interamericana sobre ese organismo, era el para aquel entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Por lo cual hablaría de que hay una doble moral en el discurso en el cual Venezuela firmó la Carta Democrática Interamericana, firmó y votó a favor de aplicarla contra Honduras, y lo hizo el mismo Nicolás Maduro. Y hoy en día la rechaza y dice que no se puede aplicar y dice que la OEA no sirve para nada, así como lo había dicho hace unos años atrás Hugo Chávez. Entonces hay una doble moral en el discurso. Pero en cuanto a las sanciones económicas que podría haber, no serían directamente por parte de la OEA, ya que la OEA no tiene facultad de imponer sanciones económicas a Venezuela, solo sanciones políticas y diplomáticas. Pero los organismos de crédito interamericanos cerraron sus préstamos y ayudas, y eso significó un recorte en los programas sociales de Venezuela, que de por sí ya era uno de los más pobres del mundo. Eso se lo dijo a la BBC Gustavo Cardoso, quien es periodista del medio hondureño Radio Progreso. Honduras volvió a la OEA en 2011 tras un acuerdo entre Colombia y Venezuela que significó el regreso de Zelaya al país sin enfrentar cargos judiciales. Para Tegucigalpa, la capital de Honduras, fue un golpe duro que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, suspendiera sus proyectos durante 2 años, según señala Shifter. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, que forma parte o es un organismo o una instancia paralela a la OEA, decidió suspender proyectos en Honduras. Honduras volvió a la OEA gracias a Colombia y Venezuela, pero ¿sería el caso de Venezuela?
El Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido un rol relativamente pequeño en el financiamiento público de Venezuela, aunque ha sido una importante fuente de asesoría técnica, según indica la institución en su página web. Sin embargo, una suspensión de carácter financiero no ayudaría a la economía de un país que ya atraviesa una grave crisis, por lo cual, aparte de una sanción diplomática que podría devenir en que la reputación de Venezuela se vea tan dañada, su gobierno ser desconocido, haciendo que Brasil y Argentina en el Mercosur pudieran por ese motivo sancionarla cesando todo envío comercial a Venezuela, podría el Banco Interamericano de Desarrollo cortar créditos, es decir, podría suspender o bloquear financieramente a Venezuela cesando el envío de créditos para el financiamiento público de un país que atraviesa una grave crisis. Entonces es importante, o se pueden aplicar sanciones económicas, o es lo idóneo, sobre un país que atraviesa ya una grave crisis. Puede que, a pesar de que el Banco Interamericano de Desarrollo no tenga mucha influencia en el gasto público venezolano, tiene un rol pequeño, pero lo tiene en el financiamiento público. Y si se termina de suspender los créditos que ha enviado, como lo suspendió en préstamos y ayudas a Honduras, entonces afectaría más los ingresos fiscales internacionales en las arcas del Estado venezolano. Venezuela se encuentra marcada por la inflación y la falta de productos básicos, agudizada por la caída del precio del petróleo. El llamado de Almagro el martes vino acompañado de un documento de 132 páginas presentado en el que hace mención de varias situaciones que a su parecer comprometen la democracia venezolana, de las que ya mencioné: violaciones de derechos humanos, falta de separación de poderes, irregularidades en los procesos electorales, también contradicción entre democracia y existencia de presos políticos, ya que no puede hablarse de que en Venezuela hay democracia cuando hay presos políticos y hay falta de la libertad de prensa. En la democracia o la hay o no la hay, o existe o no existe, no hay democracias a medias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero hay que señalar que aquí también hay posiciones a favor y en contra, como lo reporta la BBC, y allí entra en juego la influencia y la estrategia que podría aplicar el gobierno de Venezuela a la OEA para tratar de tener presencia en la votación en el Consejo Permanente y así tratar de evitar, si tiene posibilidad alguna, de que se aplique la Carta Democrática. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que se llevará a cabo a mediados, o de hecho, va a ser llevada a cabo el 10 de junio, a partir del 10 de junio de este año, será el escenario para que los países miembros sienten una posición sobre Venezuela, porque allí se va a evidenciar con qué apoyos cuenta realmente Venezuela en toda América, ya que esto no es solamente Suramérica. Aquí en la OEA forman parte los países de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Toda América forma parte de la OEA, a pesar de que los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia y Uruguay han manifestado abiertamente su apoyo a la oposición venezolana, y de hecho podrían tener Uruguay y Paraguay influencia sobre Brasil y Argentina para que pueda suspender a Venezuela en el Mercosur o sancionarlo si es sancionado también en la OEA. Chile y Argentina se han pronunciado en contra de la situación que se vive actualmente y en la iniciativa de realizar un referéndum revocatorio contra Maduro. Hay otras naciones que se han mantenido en una posición neutral hasta el momento, y otras también, como Bolivia y Ecuador, han rechazado la propuesta de Almagro. Además, es obligatorio el consentimiento de Venezuela en el caso de que la mayoría del Consejo solicite el envío de una misión de buenos oficios a ese país. Claramente, Venezuela no va a aceptar el envío de una misión diplomática de la OEA al país a través de los buenos oficios, que es uno de los mecanismos, lo cual implica que si Venezuela no acepta en un primer intento el envío de una misión diplomática de la OEA, que sería votado con 18 votos a favor en el Consejo Permanente del 10 al 20 de junio, se aplica el segundo intento. Y si en el segundo intento tampoco Venezuela acepta la diplomacia de la OEA y sus buenos oficios, ya se aplica en Asamblea General Extraordinaria con mayoría de 24 votos a favor, 2/3, la decisión de suspender a Venezuela de la OEA, y podrían gobiernos, o mejor dicho, embajadas, desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y retirar a sus embajadores del país. Pero en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente se evidenciaron algunos apoyos. Estados Unidos y México y también Canadá claramente están a favor de que Venezuela sea sometida a sanción en la OEA. Pero países como El Salvador, Nicaragua, Bolivia en esta sesión apoyaban la resolución o la moción de orden de Venezuela de que se suspendiera la reunión para que posteriormente se sometiera a otra discusión. Países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, que forman parte de Petrocaribe y a los cuales Venezuela les surte en precios preferenciales y subsidiados petróleo, que por cierto hay una deuda muy alta de Petrocaribe con Venezuela que le podría servir a Venezuela para llenar sus arcas y propiciar la reactivación de la economía,
y una reforma macroeconómica estructural, no le han pagado esa deuda a Venezuela. Por lo cual, los apoyos con los cuales podría contar Venezuela en el Consejo Permanente, que va a votar si aplica o no la Carta Democrática, y posteriormente en Asamblea General, si no sirven los dos primeros intentos, suspender a Venezuela de la OEA. Podrían los países que votarían en contra de que se suspenda a Venezuela de la OEA apoyando al gobierno de Maduro serían Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero también países isleños de Petrocaribe como Jamaica, porque hay que tener en cuenta que Venezuela obtendría el voto a favor, es decir, el gobierno de Venezuela podría ser apoyado en su voto por países, aparte de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, por países, otros países de Petrocaribe como Jamaica y Antigua y Barbuda, por ejemplo, también Grenada, San Vicente y las Granadinas, países del Caribe que Nicolás Maduro ha estado visitando, y no lo ha hecho por mera casualidad, ha estado visitando para reforzar sus relaciones con esos países, surtirles más petróleo, aprobar acuerdos de cooperación, siempre con el petróleo como moneda de cambio en ese clientelismo político que le sirve al gobierno y a Venezuela como estrategia geopolítica para ganar aliados que ahora le sirven, ya que los votos de islas muy pequeñas como Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Saint Martin, también Jamaica, esos pequeños países, esas islas, tienen el mismo voto que países como Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, de gran peso, ya que allí en la OEA el voto en el Consejo Permanente y en Asamblea General tiene el mismo valor y peso sin importar la condición del país. El mismo peso que tiene el voto de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, lo tiene el voto de países pequeños que Venezuela ha beneficiado con Petrocaribe, con petróleo subsidiado, a precio preferencial, como lo son las pequeñas islas del Caribe. Por ello, Venezuela podría obtener aproximadamente unos 15 votos a favor en esas islas pequeñas del Caribe que se han visto beneficiadas por Petrocaribe junto con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador. Pero si Estados Unidos y México, como lo decía un internacionalista que analicé, si Estados Unidos y México deciden suplir la oferta o sustituir la oferta petrolera de Venezuela en países del CARICOM, que también allí hay islas pequeñas que se ven beneficiadas por el petróleo venezolano, esas islas podrían votar en contra de Venezuela al acceder al clientelismo político de esa compra de votos, por así decirlo, de Estados Unidos y México, ofreciéndole su petróleo en lugar del petróleo venezolano, por lo cual allí Venezuela podría perder aliados. Es por ello que el petróleo siempre ha sido clave en la estrategia geopolítica de Venezuela y del gobierno de Venezuela para ganar aliados en el Caribe en caso de situaciones como esta, para ganar apoyo político que le sirva en casos de emergencia, y ese es un caso de emergencia en el cual el apoyo político le sirve al gobierno por parte de países que se ven beneficiados en Petrocaribe como Bolivia y Ecuador, que han sido aliados firmes del gobierno venezolano desde que llegó Chávez al poder, y que tiene también detrás de él gobiernos de islas y de países caribeños que Venezuela, el gobierno venezolano ha estado visitando, con los cuales tiene acuerdos de cooperación que son votos clave y a favor del gobierno venezolano en la OEA. Pero hay una gran mayoría del resto de países, tanto del Mercosur, algunos de la UNASUR y del resto de países de la OEA, que tienen votos claramente en contra de Maduro, por lo cual habría una mayoría de países de la OEA que aplicarían la Carta Democrática, que tendrían la mayoría de 18 votos a favor, y los votos de esos países del Caribe que se benefician con el petróleo venezolano sí apoyarían a Maduro y al gobierno, pero no tendrían la suficiente validez y mayoría como para contrarrestar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, de manera tal que esas visitas a Jamaica y países del Caribe y una asamblea de Petrocaribe hace algunas semanas por parte del gobierno venezolano no son casualidades, para ganar aliados políticos o reforzar esas alianzas para que el voto sea a favor de Venezuela en la OEA y tratar de tener fuerza en la votación, aunque al parecer el gobierno venezolano tiene todas las de perder en esa votación en el Consejo Permanente y luego en Asamblea General si no acepta las gestiones diplomáticas, como parece que no lo hará el gobierno al dejar entrar una misión diplomática de la OEA a Venezuela. Así serían las sanciones económicas, así serían las sanciones diplomáticas y políticas, pero claramente, y eso hay que tenerlo en cuenta, si bien la participación de la OEA aísla al gobierno, lo presiona más y podría hacerlo ceder, aunque si se radicaliza mucho más de lo que ya está, no podría ceder, tiene un efecto diplomático y económico, por supuesto, pero la Carta Democrática no es, en mi opinión, una solución concreta a los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos
tiene sus soluciones dentro de Venezuela, y la solución es un diálogo que establezca una agenda para un gobierno post-Maduro, o si el revocatorio se hace después de 2016 o no se hace, una agenda post-2016 en caso de que aún siga el gobierno de Nicolás Maduro o el gobierno chavista. Pero lo importante es que se haga un diálogo para que se pueda llegar a una agenda de soluciones para lo que queda de este año y posterior al 2016. La solución pasa porque se dialogue dentro de Venezuela, o si se quiere un cambio de gobierno, al referendo revocatorio. Pero la Carta Democrática Interamericana no le dará soluciones a los venezolanos, solo presión al gobierno, presión política, diplomática e incluso in extremis sanciones económicas que no son soluciones para nada, lógicamente, pero a pesar de que pueda presionar al gobierno, ya se propiciaría una reacción internacional que, ojo, no implica una intervención armada, ya que la OEA no tiene facultad para intervenir ni militarmente en Venezuela ni políticamente, solo diplomáticamente, por lo cual son falsas esas declaraciones de que de alguna manera podría haber una intervención militar y armada en Venezuela por parte de la Organización de Estados Americanos, que dice constantemente el gobierno venezolano, tanto Maduro como Delcy Rodríguez. Pero la solución de Venezuela no es la Carta Democrática Interamericana, a pesar de que se pueda hacer más presión sobre el gobierno hasta que haya un punto de quiebre o de inflexión. La solución pasa por un diálogo interno que debe ser propiciado por la OEA en conjunto con la UNASUR, si así logran configurar esa alianza para que haya un diálogo en Venezuela junto con los expresidentes y la participación, porque no, también del Vaticano, cuando la comunidad internacional se pronuncia a favor de lo que pasa en Venezuela, de conseguir soluciones, de hallar soluciones en Venezuela. Así lo dijo el G7, lo han dicho parlamentos de países como Chile, Argentina, lo han dicho países como Francia, lo ha dicho la Unión Europea, muchas instancias internacionales, también el Vaticano, Mercosur, UNASUR, CELAC, se han pronunciado con respecto a Venezuela. Así han sido las reacciones del gobierno, así se interpretan, eso es lo que podría pasar, eso es lo que está por venir, así podrían ser las consecuencias, y eso es lo que significa íntegramente la Carta Democrática Interamericana y todo lo que decida la OEA para Venezuela y sobre Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota sobre este tema importante de índole internacional que podría decidir el futuro político y diplomático de Venezuela hasta un punto de inflexión que no sabemos cuál podría ser. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.